El St Johnstone y el Hibernian llegaron a la final de la Copa de Escocia, y eso amerita un video sobre ellos. Bueno, volvimos al canal luego de, una semanita cargada de sensaciones donde vivimos las dos semifinales de la Copa de Escocia. Hoy, antes de empezar, quería decirles que voy a hacer un video con una persona que se va a integrar al grupo de trabajo del Expreso Escocés. Se llama Facundo Coronado y él va a ser mi compañero en este video y de vez en cuando, en algún que otro video, va a estar también presente. Así que sin más, pasamos al video. Bueno, acá estamos con Facundo. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy contento de estar acá y de formar parte del proyecto y empezar a ver y analizar el fútbol escocés que tanto nos apasiona. Y entonces vamos a hablar en este video de las semifinales y de la final que se nos viene de la Copa de Escocia, que sin dudas es sorpresiva porque ni Celtic ni Rangers están en estas etapas, y que además de ser los equipos que más dominan en la liga, son los equipos que en este último lustro, dominaron la Copa de Escocia y la Betfred Cup. Entonces ver equipos distintos es un poco raro. Y hoy vamos a hablar de los 4 semifinalistas y obviamente de la final. Entre los 4 semifinalistas hubo un partido que nos lo vamos a quitar del medio porque fue un mero trámite este partido para el Hibernian, que tuvo que disputar el puesto en la final contra el Dundee United. No sé cómo viste vos el partido, pero yo vi un claro ganador y un equipo que dominó de principio a fin este encuentro. Sí, sin duda. En las conclusiones generales del partido vemos que el Hibernian fue claramente superior, controló el partido, por más que por momentos no tuvo tanto la pelota, se notaba que un poco el partido lo terminó ganando con la camiseta, por ser un equipo grande, pero bueno, vamos a ir analizando lo que fue pasando en el partido, pero sin duda que es tal cual lo decís. Y vimos varios errores del Dundee, sobre todo para el primer gol de Kevin Nisbet, que aprovechó un error defensivo donde pudo marcar el gol que puso por delante al Hibernian. ¿Cómo viste la actuación de Kevin Nisbet en este partido y cómo esperás verlo para la final? Bien, el partido fue muy bueno, sin duda él abrió el resultado, el marcador, y obviamente aprovechando un despeje malo de la defensa del Dundee, pero que aprovechó, que le pegó muy bien, la dejó al lado del palo. Sin duda fue un lindo gol para arrancar el partido, digamos. Y bueno, en cuanto a él, las expectativas son las mejores porque hace una buena dupla con Deutsch, y bueno, hay que ver cómo se desempeña en la final. ¿Y cómo viste la actuación de Deutsch, que marcó el segundo gol que terminó de sentenciar directamente esta eliminatoria? Fue un golazo, sin duda. Claramente se vio en la jugada un poco la defensa del Dundee quedó mal parada, se abrió un hueco justo en el medio de la defensa entre los centrales y quedó mano a mano con el arquero y definió al lado del palo también. Muy lindo gol. Un delantero grandote, tosco, de característica de 9 clásico, pero que define con una categoría excelente. No, la verdad, tanto Deutsch como Kevin Nisbet son unos delanteros de absoluta calidad y que el Hibernian tiene que hacer todo lo posible para retenerlos, porque, a ver, Deutsch llega del Forest Green Rovers, pero Kevin Nisbet esta temporada en este mercado invernal estaba por salir al Birmingham City, pero al final terminaron truncando este traspaso y al final el que se terminó yendo fue Sam Cosgrove del Aberdeen. Pero, a ver, vemos si podrá retenerlos y además que esperemos que den al final la victoria en la final de la Copa de Escocia a este Hibernian que pinta muy bien y que, bueno, Jack Ross, después de sufrir un suplicio en su época en el Sunderland, esperemos verlo sonreír un poco. Sí, sin duda. Yo lo veo como favorito para la final. No quiero anticiparme, pero sin duda que sería una alegría para él. Y sí, después de haber sufrido la estancia en el Sunderland, cualquier cosa es mejor que estar ahí. Pero bueno, sí. Vamos a hablar del otro contrincante, que era Dundee United, que la verdad esta temporada
muy, muy floja del Dundee United. Es verdad que llegan hace poco a la Premiership luego de bueno, de una época en la Scottish Championship, pero se esperaba algo más de este Dundee, tanto en Liga como en Copa. Es verdad que llegaron a la semifinal, pero se esperaba un poquito más. No se esperaba que estuvieran en el top 6 de abajo este final de la temporada, esta segunda fase. ¿Cómo viste vos al Dundee? Bueno, es un poco lo que decía, un partido que claramente dominó el Hibernian en la mayoría del partido, pero que hubo momentos del Dundee donde intentó, sobre todo después el gol del Hibernian de Nisbet a los 27 minutos, y en el último tramo del primer tiempo un poco intentó tener la pelota, llegar un poco sin resultado, digamos. Lo mismo pasa cuando arranca el segundo tiempo, donde hay un tramo en donde intenta dominar el partido, pero con una tenencia incipiente, digamos, estéril, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que no estuvo a la altura de una semifinal, digamos. No, es que directamente no estuvo a la altura en toda la temporada, y el equipo de Mickey Mellon, que la verdad hubo algo que me extrañó, que fue que no incluyó a Adrián Sporle en la alineación, a pesar de que es una de las alianzas más fructíferas con el delantero Shagland. Cada vez que uno asiste, uno marca, otro marca, uno asiste, y me pareció realmente raro que no estuviera Adrián Sporle, sobre todo en esta instancia de competición, que hubiera dado tal vez una alegría a este equipo del Dundee. Y bueno. Sí, es un jugador interesantísimo. Entró en el segundo tiempo, Sporle, y bueno, también hubo, porque no quiero no mencionarlo, hubo sobre todo hacia el final del partido un momento en donde el Dundee tuvo, creo que 3 oportunidades de gol muy claras, y que podría haber descontado, o sea, pero para decorar el resultado, y que termine un 2-1. Pero sin duda que el segundo tiempo quizás con Sporle mejoró algo el Dundee. ¿Y cómo viste la actuación defensiva del Hibernian, ya que tiene a dos de los mejores centrales de la liga? Si hacemos un equipo de la temporada, seguramente, si sacamos obviamente a Celtic y Rangers, los dos defensas del Hibernian estarían ahí. No sé cómo viste la actuación defensiva del Hibernian en esta ocasión. Sí, sí, fue buena la defensa, fue bueno el planteo, que no lo dijimos, un 4-4-2 como se paró el Hibernian, contra un 4-3-3 del Dundee, y un 4-4-2 sólido, la defensa sólida, que más allá de estas oportunidades que tuvo aisladas medio en el final de desesperación el Dundee para descontar, la actuación de la defensa fue muy buena. Dejando de lado esta semifinal entre el Hibernian y el Dundee, vamos a pasar a la otra semifinal que yo no pude ver, pero que sí Facu pudo ver, y nos va a contar a detalle un poquito más cómo fue este partido que sacó victorioso al St. Johnstone. ¿Cómo viste el partido vos, para, bueno, contarle un poquito a la gente qué pasó en este partido? Porque vi que terminó en un resultado medio cerrado. No sé si fue así todo el partido o si fue un descuento a último minuto. Bueno, tenemos un partido interesante, sin dudas, ya partiendo no sé, el interesante duelo táctico, ¿no? De un 3-5-2 de ambos equipos, y que bueno, en el comienzo del partido es lo mismo un poco del anterior. Son partidos que se empiezan o comienzan muy cerrados, donde se empiezan a medir entre los dos equipos, y las llegadas son un poco para los dos bastante pareja. Desde ya, si vemos las puntuaciones en la liga, están bastante similares, ¿no? Uno con 44 puntos en los primeros 6 y el otro con 43. Quiero recordar que en la última jornada, la primera fase, el St. Johnstone le saca el puesto de sexto al St. Mirren. Entonces era un duelo complicado en este sentido. Sí, venía picado, digamos, el partido, con pica, y que bueno, claramente lo del St. Johnstone es muy bueno, el trabajo en la temporada y lo que vamos a hablar del técnico, pero que el partido comenzó así parejo, como se esperaba en la previa. Obviamente que después, en el primer tiempo fue bastante flojo, o sea, el que se levantó a verlo y vio el primer tiempo, por ahí no se lleva mucho. Seguramente se durmió. Espero que no, porque el segundo tiempo sí estuvo muy bueno, en donde arrancó con el gol de Kane, el número 9 del St. Johnstone, y que a los 72 minutos metió un lindo gol anticipando un centro por abajo que venía de la izquierda,
Así que ese fue un lindo gol, bien de 9, y que sorprendentemente a los nada más que 2 minutos, en un tiro libre para el St. Johnstone, Middleton metió un golazo. O sea, la verdad que sorprendió que sea primero tan pronto luego del primer gol y cómo fue. Seguramente no sé si pudiste verlo, pero fue un golazo de afuera al ángulo. El arquero quizá podría haber hecho algo más, se quedó arrodillado mirando por dónde entraba la pelota. Pero, claro, Y sí, increíble. yo pude verlo y la verdad fue un golazo y creo que reivindica un poco esta complicada temporada de Middleton que jugaba, no jugaba, era complicado ya que, bueno, no se podía adaptar bien al esquema de Callum Davidson, pero esto reivindica un poco su situación en el club y esperemos que, a ver, no creo que vaya a tener un espacio en el Rangers, pero tal vez pueda renovar esa sesión para ver si puede evolucionar y seguir evolucionando con un entrenador que la está rompiendo en esta temporada Sí, de la Premiership y de la Copa, que ahora llega a su segunda final de Copa luego de ganar la Betfred Cup. Viene a su segunda final que, bueno, es señal de una gran temporada de St. Johnstone. No sé qué opinás vos sin del duda. planteamiento de Callum Davidson, pero la verdad, a mí me parece uno de los entrenadores de la temporada. Si no hubiera estado Gerard, hubiera sido seguramente el mejor entrenador de la temporada, sin duda alguna. Sí, sin duda, sin duda o sea, ya de por sí ganó la Copa de la Liga, ahora se llega a la final de la Copa Escocesa y bueno, o sea, por lo menos en torno a esta hegemonía que tienen los dos equipos más importantes, que son el Celtic y el Rangers, bueno, ya lo que está consiguiendo Davidson es sorprendente, sin lugar a duda. Y hablando de Davidson, es más sorprendente aún porque viene de una herencia complicada, porque anteriormente a Davidson, o bueno, antes de que Davidson tomara el cargo, él era el segundo entrenador de Tommy Wright, que era el anterior entrenador y que hizo que ganara su primer trofeo importante al St. Johnstone, además logrando que en varias ocasiones se meta entre los 6 mejores, un equipo que realmente por tamaño, por presupuesto, no es capaz y está rindiendo sobre su nivel, aunque también sacando buenos jugadores y entonces iba renovando, va mejorando, pero es verdad que este equipo es chico a comparación de lo que está logrando. Y Callum Davidson en su primera temporada como entrenador o como primer entrenador logró ganar ya una copa, una Betfred Cup y ahora va por su segunda copa que, a ver, ante el Hibernia no es el favorito, pero en estas circunstancias yo creo que Callum Davidson puede sacar pecho y mandarse una temporada histórica para el St. Johnstone y, a ver, no borrar el legado de Tommy Wright, pero sí que ponerse como uno superior, un escalón más arriba que lo que hizo Tommy Wright, que plantó las bases de este proyecto. Sí, sin duda, hay que ver. Obviamente gana la final de la Copa de la Liga contra el St. Mirren y bueno, ahora tiene un rival un poco más complicado, digamos, para esta final. Pero bueno, hay que ver qué pasa cuando juegue en Europa, porque ya por ganar la Copa de la Liga va a tener plaza en Europa, así que habrá que ver si lo que haga en Europa supera lo que hizo Wright en su momento. Así que bueno, estamos a la expectativa, digamos. Habrá que ver, lo va a tener complicado, pero yo creo que en estas competiciones cortas, en estas competiciones donde vale un poquito más la camiseta, creo que puede salir victorioso tal vez el St. Johnstone, no sé. Creo que es un 50-50 en estas circunstancias. Ahora bien, hablando en tema de liga, obviamente el Hibernian es ampliamente superior. Pero ahora te quería preguntar, eh, vos, ¿quién crees que puede salir campeón? Y además, ¿quién crees que puede ser la clave de cada equipo? Interesante, vamos a ver qué es lo que pasa, porque como decíamos y fuimos diciendo en el análisis, el Hibernian tiene todas las de ganar, así que probablemente es mi candidato, digamos, a que se lleve la copa. Pero bueno, Davison y sus muchachos tienen grandes chances de por lo menos sorprender al Hibernian y hacerle partido. Sí, y hablando un poquito más, ¿quién crees que va a ser el jugador clave de los dos equipos? Y bueno, la dupla de delanteros de Deutsch y Nisbet, yo creo que van a decir mucho en la final.
por parte de ellos, yo creo que va a estar las chances del Hibernian de llevarse la victoria. Y después por el otro lado habrá que ver, Kane es un goleador que claramente alguna va a tener y en una final un gol dice mucho. Pero bueno, no sé, veremos, no sé cuál es tu opinión, pero para mí va a estar la clave en las áreas y en las delanteras de ambos equipos. Yo creo que también porque tienen una ofensiva muy potente los dos equipos. Yo creo, a ver, yo creo que es una final 50-50, pero si tengo que apostar, si hay algo que yo quiero es que gane el St. Johnstone para, bueno, ver una alegría en, en el equipo de Perth y, a ver, claves de los dos equipos. Yo creo que por el estilo de juego que, a ver, tal vez pueda remeterse un poco el St. Johnstone, pero en liga ha mostrado que es un equipo que presiona muy arriba, que es muy dinámico y para contrarrestar a un equipo que es del estilo de St. Johnstone, yo creo que la defensa del Hibernian va a tener que estar muy bien parada y teniendo a los dos mejores defensas de la liga, además de tener a un chico muy joven y que es muy talentoso como Deutsch al costado, yo creo que pueden ser los jugadores claves para este Hibernian y para el St. Johnstone. Yo creo que un jugador clave de este equipo puede ser Sean Rooney. Sean Rooney porque ha sido el jugador que ha marcado el gol decisivo en la anterior final y que ha coronado campeón a este St. Johnstone. Si decimos otro, puede ser Jason Kerr, que con varios periodistas del fútbol escocés ha salido como el mejor central de la temporada. Entonces, veremos qué pasa, pero sí que tienen varias claves estos equipos para proclamarse como campeón. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que Jack Ross se va a llevar una alegría para todos los que vieron Sunderland Till I Die y vieron su sufrimiento allí. Yo creo que esta vez se va a llevar una alegría y justamente porque es un técnico que tiene muy buena experiencia, que puede plantear bien el partido, que conoce de finales y que bueno, Liverpool es un equipo grande y los equipos grandes en las finales yo creo que tienen un plus. Esperemos que con Jack Ross no le pase lo mismo que con Josh Maya, que se va del equipo, y esperemos que no venga un jugador al estilo Will Grigg para el Hibernian. Y bueno, hasta acá dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y chao.